Buenas tardes a todos. Como digo siempre, siguiendo con el rigor de la puntualidad, para no demorar, vamos a dar comienzo a este vivo que vamos a hacer en esta oportunidad con Marcelo de la Vega, que fue el iniciador de esta serie de capacitaciones o transmisiones de conocimiento que iniciamos con Espidagro hace ya algunos meses. Él fue el primero de todos y hoy en día lo volvimos a convocar. Comienzo por además de obvio, que son los agradecimientos. Más allá de a Marcelo, que obviamente de parte mía y de Espidagro le agradezco un montón el hecho de haberse hecho el tiempo para estar presente en esta charla. No quiero dejar de agradecer a la gente de Agrolajitas por haber sido partícipes activos en la organización de esta charla, y dentro de Agrolajitas especialmente a Gonzalo Costal, a Julio Pedraza y a Gerardo Anadón, como piezas fundamentales para poder organizar esta charla, traerlo a Marcelo y generar toda la difusión para que todos estemos hoy acá y Marcelo nos pueda seguir enseñando un poquito acerca de todo eso que él sabe muchísimo. Así que bueno, Marcelo, como te digo siempre, un millón de gracias por todo, por tu tiempo. Te paso el mando, te paso el micrófono y adelante. Simplemente a modo de aclaración, las preguntas, como siempre, las dejamos para el final. Debajo tienen un menú de preguntas y respuestas, ahí las pueden ir escribiendo y al final las vamos a ir respondiendo. Vale, Juan Martín, muchas gracias. Y bueno, agradecer a la gente de Agrologita, a Gerardo, Gonzalo, a Julio. Recién hablaba con Juan Martín y decía todo esto, cómo nos ha cambiado, ¿no? Y para nosotros lo que tenemos que estar de este lado hablando, nos está faltando el feedback, la retroalimentación, la respuesta que tenemos de ustedes, si el tema le está gustando, no le está gustando, si se están aburriendo, si les parece interesante o algo no están entendiendo, y uno al ver las caras lo hace de otra forma. A veces charlamos y nos preguntamos si esto va a volver a la normalidad anterior, ¿no? Como era antes, que podíamos estar juntos y vernos, y algunos dicen, ya estamos acostumbrados y vamos a seguir así, ¿no? Y saco este comentario porque yo creo que no nos podemos desacostumbrar a la peña de Agrolajitas allá en Lajitas, ¿no? Tal vez Julio sea un precursor en la virtualidad cuando hacía el malambo con boleadoras virtuales, ¿no? Para el que no lo conozca lo puede buscar en YouTube, que Julio hace un baile, un malambo con boleadoras virtuales. Dicho esto, como para romper un poco el hielo, la charla que vamos a hacer hoy es un poco el manejo de barbechos y residuales, ¿no? Si vamos a considerar que dentro de esos barbechos también podemos incorporar herbicidas residuales. Esto que estén viendo ahí es una foto de un barbecho con maleza de difícil control, en este caso Cloris y Yuyo Colorado, Amaranthus híbrido, que tiene resistencia al glifosato. Cuando cosechamos el cultivo anterior, por ejemplo, cuando cosechamos la soja, y hasta el siguiente cultivo vamos a tener un espacio, y ese espacio es lo que vamos a llamar barbecho. A veces me gusta hablar de la etimología de las palabras, y la palabra barbecho viene de barbectum. Verbectum, veris significa primavera, y actum es el participio del verbo hacer. Es decir, que barbecho significa hecho para la primavera, y entonces para llegar a la primavera podemos hacer muchas cosas. Uno de los principios en el manejo de maleza es tratar de dejar los campos lo más libres de maleza como sea posible, ¿no? Entonces quería referirme a este ensayo, no importa las malezas que vamos a controlar, pero donde tenemos 3 momentos de aplicación. Acá a la izquierda, en la parte superior, van a ver que es un barbecho largo con una LS, un barbecho largo sin nada y un barbecho largo con un fotosistema 2, ¿no?
Y fíjense que, bueno, después acá tendríamos un intermedio, donde también tenemos un testigo, y tenemos mezclas dobles o triples, y acá tendríamos el residual que va en preemergencia, ¿no? También con su respectivo testigo. Lo que quiero mostrar acá es que fíjense que el que tiene más cantidad de rojo es el que tiene el barbecho largo testigo, es decir, que no hubo un control de malezas inmediatamente realizada la cosecha, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver que en este testigo del residual prácticamente está todo rojo, salvo algunas excepciones de triples mezclas, todo lo demás está rojo, y es porque es la importancia de los residuales. Entonces acá tendríamos una superposición de residuales que ustedes lo van a escuchar normalmente como overlapping, ¿no? O sea, es solapar herbicidas residuales. Cuando nosotros nos situamos a lo largo del año, podemos tener un maíz tardío, que es lo que nos pasa acá en el norte, ¿no es cierto? Un maíz que se siembra en diciembre, por ejemplo, allá en el Chaco, en el límite entre Santiago y Santa Fe, o acá en el NOA principalmente en el mes de enero, ¿no? Y lo estamos cosechando julio-agosto. Los maíces tempranos, que son las siembras de septiembre, principalmente de pampa húmeda, y que están saliendo allá por febrero-marzo. Tendríamos las sojas de primera o sojas que se siembran en octubre, ¿no es cierto?, para hacer cosecha en marzo, o las sojas de segunda o sojas tardías, no necesariamente tiene que ser una soja de segunda, porque puede ser que venga sin cultivo invernal, pero que se siembran en diciembre, que es normalmente lo que nos pasa a nosotros acá en el NOA, ¿no? Sojas que se siembran en diciembre para ser cosechadas en abril-mayo. Y en el medio de esto, posiblemente podría ir un trigo, o podemos hacer en esta soja de segunda un trigo, o puede ser que podamos hacer un barbecho, es decir, dejar el suelo limpio controlando las malezas. En este momento de barbecho, bueno, después tenemos una situación que es cómo van naciendo las malezas, ¿no? Que es lo que ecológicamente vamos a llamar como sucesión. Una sucesión en el corto plazo donde se producen cambios a niveles de comunidad. Y entonces tenemos las malezas que van a nacer en otoño, van a vegetar durante el invierno y van a fructificar en la primavera, y son las que vamos a llamar las malezas invernales. Y por otro lado vamos a tener las malezas que van a nacer en primavera, van a vegetar durante el verano y van a fructificar en el otoño, que es lo que vamos a llamar malezas estivales, ¿no? Entonces acá tenemos un conjunto de malezas. Dentro de las invernales, fíjense, tenemos gamucaeta, argemone, rama negra, quenopodium, tenemos las malvas, los tricloris, ¿no? La parietaria, fumaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Y acá empezamos a tener quinocloas, ¿no? Amaranthus. Cuando uno hace una relación para ver qué tipo de malezas se pueden encontrar en uno y otro caso, vamos a ver que las que tienen el ciclo otoño-invernal son principalmente malezas dicotiledóneas. Tenemos casi el 89% de malezas de hoja ancha. Son muy pocas las gramíneas que nacen en este momento. Lolium, bromus, la cebadilla, las avenas, algunos cloris que son perennes, son los que están naciendo acá en otoño y van a vegetar durante el invierno. Y solamente un 11% de las malezas son monocotiledóneas, ¿no? Mientras que en la primavera ya se empareja esto, y podemos decir que casi el 50 y 50% son entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. Esto es muy importante porque vamos a ver que cuando nosotros salimos de la cosecha en otoño, de esas hojas que estamos cosechando en abril-mayo, nos vamos a encontrar principalmente con malezas dicotiledóneas. En este barbecho lo que podemos hacer son muchas cosas, es decir, no vamos a hablar solamente del control químico, sino que podemos hacer cultivos de servicio, cultivos de cobertura, en este caso una vicia con destino a la siembra de maíz, con todas las ventajas que implica un cultivo de cobertura. Ahora bien,
yo creo que el cultivo de cobertura no es para las 26, 27, 28 millones de hectáreas del sistema granario, ¿no? Porque hay lugares donde tenemos isoietas de 550, 600 milímetros, donde un cultivo de cobertura en este momento va a pasar una factura muy importante en el cultivo de verano. Así como tenemos una vicia, podemos tener un centeno, que estamos con un destino al cultivo de soja, estamos saliendo mucho más limpios, ¿no? No totalmente. Fíjense, acá tenemos unos sorgos de Alepo, ¿no? que han logrado nacer y que implica también un control químico ya previo a la siembra del cultivo. Así como tenemos los cultivos de cobertura, también podemos pensar en un barbecho limpio a fuerza de herbicida, es decir, un barbecho químico, ¿no? Y si de productos químicos nos referimos, para tener un eficiente control de las malezas, vamos a necesitar un producto que sea eficaz, aplicado en un momento oportuno y con una buena calidad de aplicación, y entonces vamos a llegar a tener un cultivo totalmente limpio. El producto eficaz lo vamos a sacar de los ensayos de desarrollo, de las recomendaciones de un laboratorio acerca de sus productos. El producto, cuando sale al mercado, es de una eficacia comprobada sobre determinados tipos de maleza. No todos los productos controlan todas las malezas. Durante muchos años, más exactamente desde el año 1996, cuando se autoriza el ingreso de variedades transgénicas resistentes al glifosato, el uso del glifosato, que es el producto más eficaz que existe, prácticamente hacía como que no íbamos a necesitar otros herbicidas, ¿sí? Después empezaron a aparecer las malezas tolerantes, como pueden ser gonfrena, borreria, comelina, y luego las malezas resistentes, como sorgo de Alepo, eleucina, equinocloa, etcétera, etcétera, que hicieron que empecemos a usar otro tipo de producto, y entonces lo que vamos a hacer es comprobar cuál es la eficacia de ese producto sobre el cultivo, sobre esa maleza. Por otro lado, tenemos un momento oportuno, que es el timing de aplicación, que es el tamaño de la maleza, y lo vamos a ver, acuérdense de esto, porque lo vamos a ver ahora cuando terminemos la presentación, un poco cómo afecta el momento oportuno. A veces llegar una semana tarde significa perder un 20% de eficacia de ese producto para el control de la maleza. Y con respecto a la buena calidad de aplicación, también vamos a hablar un poquito al final también, cuál es el volumen de aplicación correcto, cuáles son las características, cuál es la humectabilidad de la cutícula, cuáles son las condiciones ambientales en donde el producto va a funcionar correctamente. Cuando queremos controlar maleza, nosotros podemos tener un análisis de lo que es nuestro banco de semillas de suelo, es decir, que ya con el historial del lote podemos saber cuáles van a ser nuestros problemas. Acá comienza el manejo de las malezas. El manejo de las malezas comienza sabiendo qué es lo que tenemos en el lote y cuáles van a ser nuestros problemas, nuestras malezas difíciles. Por ahí llamamos malezas difíciles aquellas que tienen una diseminación creciente en este momento y que tienen una diseminación creciente y que son tolerantes al glifosato. Esto nos va a permitir la toma de decisiones. Cuando cosechamos entonces, este es el momento del barbecho, si viniésemos de un cultivo de soja, y esto sería en el caso que salgamos de maíz, donde ya el tiempo del barbecho se acorta porque nosotros estamos saliendo en julio-agosto, pero las malezas van a ser diferentes y van a estar con un tamaño muchas veces inapropiado de control, es decir, que no vamos a tener ese momento oportuno de controlarlo. Vamos a comenzar en este caso, entonces, saliendo del cultivo de soja, vamos a encontrarnos con las malezas otoñales y vamos a realizar un barbecho largo. Fíjense que acá lo que tenemos es un testigo de ese barbecho largo, donde hemos dejado las malezas, y luego tenemos distintas aplicaciones de glifosato con distintos hormonales. Entonces podemos tener hormonales como puede ser 2,4-D, puede ser dicamba, puede ser clopiralid.
En este caso todos anduvieron bien y la pregunta que nos quedaría hacer es si nos quedamos con eso o incorporamos un herbicida residual. Lo que buscamos con esto es dos cosas. Sobre todo, no perder agua. Si este testigo fuese cebadilla, por ejemplo, que es algo que tenemos medido, en este caso el rendimiento del cultivo posterior en una zona de una isoyeta de 650 milímetros van a ser 1000 kilos menos de soja con respecto a el testigo, al barbecho limpio, ¿no? Por otro lado, estas malezas pueden llegar de un tamaño inapropiado para ser controladas, caso de rama negra, caso de malva, caso de los cloris. Entonces acá lo que tenemos que pensar es si además del barbecho con un glifosato y un hormonal, vamos a hacer o no un residual, ¿sí? Porque fíjense que empiezan a nacer unas malezas, esto va a depender mucho de la zona agroecológica donde nos encontremos, que haya precipitaciones para que haya nuevos nacimientos de maleza, como pueden ser cerraja, camuscaeta, etc. Entonces, lo que podemos tener en este caso sería, dentro de los residuales, vamos a buscar de dos grandes grupos, ¿no es cierto? Lo que son ALS, productos como metsulfurón, como finés, como percutor, un ligase, si vamos a un cultivo de soja, ¿no es cierto? O puede ser un fotosistema 2, donde podríamos tener herbicidas como puede ser atracina, que es lo que más usamos. También podría ser un amicarbazone, ¿no? Que tiene más residualidad, tiene un control muy similar y con más residualidad. Entonces, tenemos los dos grandes grupos de lo que serían los fotosistemas 2 y ALS como para ver de herbicidas residuales. Y entonces, de esa forma, nosotros vamos a llegar a la primavera sin grandes matas, con el suelo limpio, libre de maleza. Si no hubiésemos hecho esto, o venimos de un cultivo de maíz, lo que nos vamos a encontrar, fíjense acá, hay como una consociación entre dos malezas que nacen en el otoño y que van a llegar de un tamaño inapropiado para el control, que serían la rama negra, coniza y malva blanca, Farcea. Entonces, en ese caso, acá, lo que tendríamos que hacer sería este segundo barbecho, que sería un barbecho intermedio, que es lo que vamos a hacer septiembre, octubre, noviembre, dependiendo un poco cuándo son las dinámicas poblacionales de las malezas, cuándo comienzan a nacer. En el caso del NOA, donde las precipitaciones comienzan a darse a partir del mes de octubre, es ahí en el mes de octubre que vamos a empezar a tener las malezas de nacimiento primaveral, como Echinocloa, Eleucine, Eurocloa, Chenopodium, Amaranthus, ¿no? Las malezas que son estivales, ¿sí? Si nosotros no hubiésemos hecho el control en el mes de abril, mayo, lo que vamos a tener son ramas negras de un tamaño inapropiado. Estas ramas negras que ya comenzaron a elongarse, ya no es fácil controlarlas, ¿no? Entonces, si bien tenemos herbicidas que van a controlarla eficazmente, ¿no? Para mí, dentro de esto, lo que mejor funciona, o sea, el herbicida que mejor controla este tipo de maleza elongada sería Texaro, ¿no? Que es, en general, las conizas son bastante susceptibles a los ALS, y en este caso de Texaro es una mezcla de alucifen, que sería el hormonal, más el diclosulam, ¿no? El Spider vendría a ser que en dosis de 45 gramos estaríamos aplicando unos 30 gramos de diclosulam, de Spider, y el alucifen sería el hormonal que está controlando. Hay otros hormonales que lo controlan muy bien, por ejemplo, 20 gramos de finés. Si vamos a una soja STS, pueden ser apropiados para el control, pero en muchas ocasiones yo lo que estoy viendo es que la deseca y vuelve a rebrotar, ¿sí? Percutor también puede controlarla, tal vez no con esa eficacia a estos tamaños, ¿no? Pero lo que uno ve en esos casos es que yemas que quedan en la parte inferior de la planta hacen que la planta termine rebrotando. Por eso, en el caso, si uno aplicase un finés, lo más aconsejable es mezclarlo también con un hormonal,
de manera que el producto deseque, el ALS deseque toda la planta y el hormonal se encuentre yendo a las yemas para evitar el rebrote, ¿sí? Porque lo que estamos viendo, fíjense, es que en algunos casos hay un excelente control de rama negra, pero en otros casos, fíjense que está seca y hay unos rebrotes que comienzan a rebrotar de las yemas inferiores. Otra de las malezas que pueden llegar de un tamaño inapropiado son los cloris. El conjunto de las cloridias, donde tenemos los cloris o los tricloris, casi todos perennes, digo casi todos porque hay uno solo que no es perenne, que es el Cloris virgata, que tiene una amplia distribución en la zona de Córdoba. Estas malezas que se perennizan a través de una corona, tienen la capacidad de muy chicas, muy jóvenes, a los 35 días, 40 días ya pueden comenzar a alargar la flor. Esto produce una dificultad en el control debido a que cuando la planta florece, se cambia la relación fuente-destino y entonces en lugar de ir los fotosintatos producidos en las hojas para alimentar la corona, comienzan a ir a alimentar la floración, ¿no? Fíjense los niveles poblacionales que tenemos. En este caso todo el lote era igual, en la parte de atrás controlado, y lo que tenemos acá son unos ensayos para hacer algunos ensayos, ¿no? Pero es una maleza de gran distribución. Hoy las encuestas de la Rende Apresid del año pasado, que es lo último que tenemos en estadística, nos dicen que hay 9 millones de hectáreas en el país con problemas de tricloris, ¿no? de clorides, de cloris, tricloris, del conjunto de las clorides. Entonces, los ensayos de eficacia no van a demostrar esto. Fíjense que tenemos una altísima eficacia. En tamaños pasados, que sería lo que estamos haciendo en el barbecho, el glifosato solo nos da controles de un 30%. En el caso del graminicida, 1 litro de cletodino, 250, 280 de un aloxifob HL, nos van a proporcionar controles de un 80-85%, pero cuando mezclamos ambos, glifosato y el graminicida, podemos llegar a controles del 100%. Ahora bien, lo que necesita esta mezcla para que funcione es que el agua sea ácida, es decir, que tenemos que empezar a pensar en los aditivos para que esto funcione. Necesitamos agua ácida porque la vida media de los FOB, por ejemplo, es más alta en pH ácido, y en el caso del DIM, como el cletodrim, son herbicidas que son ácidos débiles, y como ácidos débiles necesitan aguas ácidas para que funcionen correctamente. Además de que las aguas sean ácidas, necesitamos que tenga una buena penetración. En estos momentos estamos aplicando con condiciones ambientales muy malas, donde tenemos, además de baja humedad en el suelo, tenemos una baja humedad relativa en el ambiente, temperaturas que ya están aumentando. Hoy tenemos 31 grados acá en Tucumán, tenemos estos veranitos que hacen que la humedad relativa aún sea mucho más baja, la planta transpira mucho y entonces primero cierra su estoma, luego se tiene como una marchitez temporaria durante las horas de mayor temperatura, y esto hace que el producto no penetre bien. En este caso necesitamos algunos coadyuvantes penetrantes, como pueden ser aceite o algunos estermetílicos, etcétera, ¿no es cierto? Que coadyuvantes que nos mejoren la penetración del producto. Esto que vemos en ensayos de campo, para ensayos de desarrollo, para ver la eficacia, lo podemos ver en aplicaciones. En este caso, lo que le estoy mostrando es un campo en la interprovincial entre Santiago y Santa Fe, donde la maleza que siempre estaba quedando en estos bajos es las cloris perennes, y cuando hicimos la aplicación se llega a un éxito de control, ¿sí? Eso sería el barbecho intermedio que estamos haciendo, ¿sí? Que vamos a llegar, fíjense, al momento de la siembra con todos los cloris muy bien desecados, ¿sí? Pero además, en este momento que nos encontramos en la primavera, empezamos a ver los nacimientos en esa sucesión a corto plazo de los nacimientos de las malezas
que van a nacer en la primavera y que no van a vegetar durante el verano. Entre esas malezas puede estar, por ejemplo, el leucine. Esta es la dinámica del leucine, que va a variar un poco con las precipitaciones. Cuando tenemos precipitaciones inferiores a 700 milímetros anuales, vamos a ver que tenemos 5 cortes, mientras que cuando tenemos superior a 800 milímetros, tenemos 3 cortes. Esto es, muchas veces cuando uno habla en el campo dice, che, fíjate, este ha sido un año seco, el año seco es más difícil de controlar las malezas. Sí, claro, es más difícil porque la maleza está condicionada, tiene una menor susceptibilidad a la aplicación que podría ser eficaz, porque en el caso de los postemergentes hay una disminución de la humectabilidad de la cutícula. Por lo tanto, acá es donde con mayor énfasis tenemos que poner los coadyuvantes que nos permitan mejorar la penetración. Pero además es que se alarga, tenemos 5 cortes y están germinando durante 100 días, es lo que tenemos esa ventana de emergencia, mientras que cuando las precipitaciones aumentan, es decir, en los lugares más húmedos tenemos menos cortes y 75 días de esa ventana de emergencia, ¿no? Esto hace que en los lugares húmedos sea más fácil controlar la maleza. Bueno, el leucine es la maleza de mayor crecimiento. No es la maleza de mayor distribución, pero es la maleza de mayor crecimiento. La maleza hoy resistente al glifosato de mayor diseminación en el país sigue siendo yuyo colorado, amaranthus, principalmente amaranthus híbrido, que hoy está en cerca de 20 millones de hectáreas distribuidas. Mientras que el leucine ha pasado desde el año 2017, cuando se hizo la primera encuesta de la red de APRESID, que teníamos 5 millones de hectáreas, ha pasado en el año 2019 a 9 millones de hectáreas. Es decir, que aumentó un 80% su diseminación en apenas 2 años. Pasamos de 5 millones a 9 millones de hectáreas. 4 millones de hectáreas, 80% aumentó su diseminación. Bueno, este es un lote de leucine, allá en la zona de La Jita, donde por problemas que pueden ser de logística, que no tenemos la maquinaria disponible en el momento, recuerden que las condiciones no son iguales en toda la zona y por ahí tenemos zonas con mucho viento donde solamente podemos estar haciendo aplicaciones nocturnas, no son todas las horas las apropiadas para hacer la aplicación y entonces a veces nos llegamos y entonces la maleza se está escapando. Y cuando veíamos el triángulo, ese triángulo para conseguir una eficiente aplicación de herbicida, además del producto eficaz, lo que teníamos que tener era un momento oportuno. Y en ese tamaño de maleza, para un glifosato, si hubiese sido susceptible, no importaría, porque el glifosato no importaba mucho, el tamaño de maleza siempre la controlaba, pero para un graminicida en este caso, no es apropiado el tamaño de la maleza para ser controlada, ¿no? Fíjense, ya se ha sembrado el maíz, en este caso se hizo un barbecho con topramezone, que es dentro de los herbicidas el que todavía permanece con más eficacia aún con maleza un poco más grande, ¿no? Pero el daño, además, mucho del daño ya está hecho porque ya extrajo el agua y además puede estar dejando sustancias alelopáticas, ¿no? Este es un lote en el mismo campo donde se llega más temprano, donde además del barbecho, estos son lotes donde podíamos determinar que había 2 malezas que eran driver o claves, ¿no? En este caso eran borreria, de amplia distribución en la zona de La Jita, y el leucine. Entonces, borreria, como está rebrotando de xilopodium en agosto, septiembre, era lo primero que íbamos a ver, y luego con la lluvia íbamos a tener la presencia de leucine. Entonces, acá la decisión es desecar. Vamos a ver enseguida con qué podemos desecar borreria. Entonces, desecar y junto con el desecamiento volver a poner el residual. Entonces ya vamos a superponer
o vamos a solapar a ese residual que teníamos en abril, mayo, vamos a solapar un residual en este momento, en septiembre, octubre, que me va a ayudar a que controle los nacimientos de esas eleusinas. Entonces, en lugar de llegar con eleusinas de este tamaño, debido a que no tenemos el timing de aplicación, podemos poner antes de los nacimientos un residual que me está evitando los nacimientos. En el caso de Borreria, lo que les decía, tenemos los nacimientos de los rebrotes de xilopodium acá en agosto-septiembre, y cuando las lluvias se generalicen, que son las barras celestes, vamos a comenzar a ver a partir de noviembre, diciembre y hasta marzo los nacimientos de semilla. Esto que ha nacido, estas borrerias nacidas, nosotros hicimos muchísimos ensayos para ver con qué podemos desecar, y de lo que, por ejemplo, esto es ahí en Lajita, lo que mejor no ha funcionado es, como desecante, es glufosinato. Glufosinato para nosotros es el mejor desecante, mejor aún que paraquat, siempre con algún coadyuvante. Normalmente el coadyuvante que va asociado a glufosinato es el sulfato de amonio. En este caso lo que quisimos es probar. En este caso fue un ensayo que se hizo en la campaña 2018-2019 con la gente de Espidagro, y hicimos un ensayo probándolo al Sion a dosis de 75 y de 100 centímetros cúbicos. Y lo que llegamos a ver es, 50 y 75 centímetros cúbicos. Y acá lo que llegamos a ver es que era tan eficaz este coadyuvante como el agregado de 1,5 litros de sulfato de amonio, ¿sí? Fíjense, esto que tienen a la derecha sería el testigo apareado. Lo que tienen, fíjense, acá tenemos los testigos apareados. En este lugar, acá tienen las banderitas, ¿no es cierto?, que están marcando. Nosotros normalmente en el grupo de trabajo aplicamos sobre 4 metros, dejando 1 metro de testigo apareado, ¿no? Fíjense acá el control. Estos son los controles que podemos tener de Borreria, el desecamiento, ¿sí? Esto es glufosinato, ¿sí? Fíjense acá otro ensayo hecho en la zona de Talapozo, en Tucumán, sobre Borreria erigioide, y fíjense el grado de control que tenemos, ¿no? La desecamos totalmente. Esto seguramente va a rebrotar, pero es la secuencia de manejo más el sombreado que podemos hacer del cultivo lo que nos va a ayudar a manejar malezas como Borreria, ¿no? Entonces acá tendríamos sin tratar y esto tratado, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Este es el testigo apareado, acá tienen una bandera del ensayo, la otra bandera, el metro del testigo apareado, los 4 metros, y fíjense acá fuera del ensayo totalmente verde, ¿no? Es decir, nosotros vamos a partir de un desecamiento y después vamos a poner residuales para evitar los nuevos nacimientos, para evitar la propagación de la maleza, y a esto que seguramente puede llegar a rebrotar de xilopodium, también nos vamos a ayudar con el cultivo, tratando de que llegue a cerrar rápidamente, ¿sí? Es decir, que a la semilla, en este caso, nosotros lo que necesitamos es una herbicida residual, y por eso el título de la charla era barbecho y herbicidas residuales, ¿no? Fíjense que acá tenemos la Borreria perennizada, y esto es lo que rebrotó en agosto o septiembre, y estos son los nuevos nacimientos una vez que se han producido las lluvias, los nuevos nacimientos a partir de semillas. Es decir, que esto sí es más fácil de controlar, ¿no? Pero si nosotros hubiésemos puesto un herbicida residual, como pueden ser diclosulán, como pueden ser flumioxacin, que es muy bueno para controlar, o las triacinas también, que la controlan muy bien, esto quedaría la planta perennizada y el residual ha funcionado, ¿no? Y entonces acá desecamos y sería el poner un herbicida residual. Vamos a ver cómo funciona. Lo que yo venía mostrando eran todos ensayos. Este es un campo también en la interprovincial entre Santiago y este es cerca de Cuatro Bocas, cerca de Bandera.
Teníamos presencia de sorgos de Alepo resistentes, es decir, que acá nuestra maleza driver eran dos, los sorgos de Alepo, que fueron controlados primeramente, luego dejamos la borreria para controlarlos más cerca de la siembra. Estas eran las borreria nigioide, y esto es luego del tratamiento. Fíjense que ahí están los sorgos tratados, ¿no es cierto? Y esto es, ya no, nos llevamos la borreria con el manejo con glufosinato. Y, y el residual que hemos puesto es para evitar los nuevos nacimientos de las malezas. Luego, el preemergente. Entonces, por ejemplo, manejo que tenemos de preemergente, en este caso sería la zona de Chaco, con presencia de borreria y con presencia de, en este caso, gonfrena o hipomoea, ¿no? Y algo de cloris. Y entonces, ¿cómo vamos a realizar el manejo? Amaranthus, que sigue siendo la maleza de mayor diseminación. Amaranthus, recién les comentaba, está distribuida en aproximadamente 20 millones de hectáreas en el país, ¿eh? O los cloris, y acá, no, en este caso serían equinocloas y urocloas, ¿no? Con resistencia al glifosato. Si nosotros no hacemos nada o fallamos en la aplicación, lo que vamos a tener son fachinales, vamos a empezar a encontrar todas las malezas de muy difícil control. En este caso tenemos cloris, tenemos gonfrenas, ¿no? Y este mismo lote, pero realizado un muy buen barbecho con herbicidas residuales, de manera de no tener maleza, ¿no? Y ahí está el corte del control versus el no haber controlado, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno hace unas recomendaciones de cierta mezcla de productos o la secuencia de productos que debemos usar, y lo queremos analizar como un gasto, para mí es inapropiado considerarlo un gasto. El manejo de maleza es una inversión. Una maleza, si ustedes dejan, y de ahí surgieron los umbrales de daño y cuántas orugas podemos dejar, o cuánto de severidad deberíamos tener de una enfermedad foliar, como pueden ser una mancha hojorrana o una mancha marrón, ¿no es cierto? Cuánto de severidad. Es decir, que nosotros podemos soportar ciertos niveles de ataques sin necesidad de hacer control. En el caso de la maleza es distinto porque una maleza dominó el tiempo. Una maleza tiene un banco de semillas que van a seguir germinando dentro de un año, dentro de 5, 10, 15 o 20 años. Hace muchos años que no vemos chamico, y que era una de las principales malezas en nuestro país. Sin embargo, no lo vemos los chamicos, pero están dormidos. Pasen una rastra y van a ver chamico nuevamente. Entonces quiere decir que el sistema maleza es diferente, ¿no? Y la producción de semilla que puede tener, ¿no? Mientras una oruga que dejemos viva y llegue a adulto, a mariposa, y va a poner 200 huevos, una eleucine puede poner 50.000 semillas. Un amaranto puede dejar 200.000, 400.000 nuevos individuos, es decir, va a dejar 200.000 semillas, 300.000 semillas. Además del daño que puede hacer por la competencia, ¿sí? Entonces, esto no es caro. Acá lo que estamos haciendo es invertir en reducir los niveles del banco de semillas del suelo. Yo lo que le he estado dando es unos tips de eficacia en algunos casos y cómo vamos a ir solapando el uso de herbicidas en ese barbecho y cómo vamos a ir agregando los herbicidas residuales para el manejo. En Estados Unidos, en algún momento hicieron una encuesta. Esto fue en el año 2012, en la zona centro-oeste de Estados Unidos. Donde vimos, donde se preguntaba cuáles serían las causas
que tenían con dificultad en el control de maleza, ¿no? Entonces podía contestar ninguna, no tengo problemas en el manejo de maleza, me falta información, no sé qué usar, en la tecnología disponible uso los mejores productos o estrategias y no me dan resultados. En el tiempo, la simplicidad que estábamos buscando, muchas veces dijimos, vamos a simplificar los sistemas, y los sistemas no son simples, los sistemas son muy complejos, por eso la importancia de que el manejo de esto sea por parte de un ingeniero agrónomo, ¿no? Y aprovecho y que no vamos a estar juntos mañana para a todos los colegas felicitarlos mañana en su día. O bien podría ser el costo, donde podríamos decir, no tengo dinero para invertir en programas de malezas difíciles. Bueno, lo que contestaban los productores de Estados Unidos era, solamente el 7% contestó, no tengo problemas de maleza, con lo cual el 93% de los productores en Estados Unidos tenía un problema de maleza. Y dentro de ese 93% que tenían problemas de maleza, el menor de los problemas era la falta de información. Y esto es lógico porque si ustedes se conectan a internet en este momento y van a ver control de leucine y le van a aparecer muchísimos trabajos para el manejo de leucine. Lo que no vamos a tener es que muchas veces usamos las mejores estrategias y no nos dan resultados. Que era lo que respondían. Y ahora la promesa que le había dicho que íbamos a volver a ver el momento oportuno, y yo le quería mostrar este trabajo que me pareció muy interesante, que es de un colega de la Cátedra de Terapéutica de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de Azul, Víctor Juan, que él hacía un trabajo sobre euforbia, viendo la aplicación con 2 a 4 hojas o con 4 a 6 hojas. Y fíjense que con la aplicación de 2 a 4 hojas, yo voy a llegar a un 80% de control con un poquito más de 1.440 gramos de ingrediente activo por hectárea. Mientras que cuando tenga 4 o 6 hojas, es decir que estoy hablando de 10 días. En el caso del lecherón estoy hablando de 10 días. Y en 10 días lo que tuve que aumentar para tener el mismo nivel de control es aumentar un 20% la dosis. Es decir que acá hay que ver muy bien el timing o cómo vamos a aumentar las dosis en el momento en que las malezas empiezan a pasar. En ese trabajo, Víctor también lo que mostraba era que, fíjense que son las dosis en los mismos tamaños, en los distintos tamaños, ya sea con 2 a 4 hojas o con 4 a 6 hojas, lo que van a ver es cómo con el agregado de coadyuvante, fíjense que acá tenemos lo que tienen en el eje de las X es la concentración de humectante en la solución de dispersión, ¿no? Es decir, cómo actúa el coadyuvante. Entonces 0, 0,1 o 0,2 de coadyuvante. Y a medida que voy aumentando el coadyuvante va mejorando el control de la maleza. Es decir que, fíjense que son con pendiente positiva, es decir que va aumentando el control a medida que aumento el coadyuvante. Si bien a los 720 gramos de ingrediente activo por hectárea no había prácticamente diferencia, cuando yo subo o empiezo a subir la dosis de glifosato, empiezo a notar que prácticamente se iguala el control cuando agrego el coadyuvante. El coadyuvante además me puede servir para la humectabilidad de la hoja. No toda la hoja de todas las malezas se van a mojar o de todas las especies vegetales se mojan de igual forma o tienen la misma humectabilidad. Fíjense acá abajo, lo que van a ver es distintas hojas. Esto podría ser un durazno que tiene una pilosidad muy importante frente a un manzano que no tiene pilosidad. Fíjense cómo
La gota acá no moja, es una gota redonda, mientras en este caso la gota ya empieza a ser más aplanada. Esto es sin el uso de coadyuvante, pero esto lo podemos manejar con el uso de coadyuvante. Y además no todos los coadyuvantes van a funcionar igual, es decir que el humectante lo que me está haciendo es romper la tensión superficial. Y el romper la tensión superficial lo que me está haciendo es mejorar la cobertura. Es decir, mejorando uno de los factores que hacen a la eficiencia de la aplicación, que es la cobertura, ¿sí? Otra de las cosas que nos pueden ayudar los coadyuvantes para que esto funcione es, fíjense, lo que nos está pasando muchas veces, vamos a meter tantas cosas en el tanque y que no tiene una compatibilidad de mezcla, ¿no? Estos serían los filtros, fíjense lo que está pasando en esto, ¿no? Y cuando lo llevamos a la lupa, esto es una mezcla que viene formulada, ¿no? O mezclas que pueden ser comunes. De hecho, eran las mezclas comunes de aplicar hace 30 años un metribuzin con un... Hace 30 años se aplicaba con el lazo, con el adaclor, hoy puede ser con metolaclor, y esto es una mezcla de eso, un metolaclor con un metribuzin. Entonces vamos a ver los glóbulos del metolaclor con los sólidos del metribuzin. Ahora, ¿qué pasa si esa mezcla, además, como estamos haciendo los barbechos con los residuales, estamos agregando glifosato? El glifosato, y entonces va a empezar a hacer que las partículas sólidas se empiecen a flocular, ¿no? En este caso no hay una floculación tan importante, pero fíjense la diferencia entre las dos, ¿no? Esto sería una atracina puesta en agua, 50 litros de agua, una atracina 50 a 4 litros de atracina, o esto sería una atracina 90 a 2 kilos, ¿no es cierto? Es la misma equivalencia de ingrediente activo. Ahora, ¿qué pasa cuando a esta atracina, que eso sería lo que vemos en suspensión, en un microscopio con un 40 por de aumento, le agregamos glifosato? Fíjense cómo ha cambiado, esto que estaba todo disperso, ahora ha floculado, y esto es lo que recién veíamos, que empieza a tapar los picos, que se precipita, que se hace una pasta, un dentífrico, y acá es donde los coadyuvantes, posiblemente estos ya extremos no lleguen, ¿no? Y entonces tenemos que ver muy bien la calidad del producto que estamos adquiriendo, que tenga una muy buena suspensibilidad. Pero muchas veces el coadyuvante también nos puede ayudar a estabilizar las mezclas de los tanques. Eso sería un poco lo que quería comentarle, cómo sería la secuencia para llegar a estas situaciones de barbecho con pocos nuevos nacimientos, que sería el manejo químico de la maleza. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, la verdad que excelente como siempre. Hay algunas partes que ya he visto en otras presentaciones tuyas y otras que la verdad es que fueron nuevas y información reciente y la verdad es que muy buena, mucho para sacar conclusiones y como siempre pasa al término de una charla tuya hay bastantes preguntas, así que vamos a ir respondiendo algunas, vamos a ir haciendo un poquito de ping-pong como para tratar de responder la mayoría. Para todos los que están viendo esta charla y para los que no pudieron llegar a verla, a partir de seguramente mañana a la tarde ya esté disponible en el canal nuestro de YouTube, así que la pueden revivir de vuelta y siempre estamos ahí para responder esta o cualquier otra pregunta que pueda llegar a surgir. Así que bueno, arrancamos una pregunta bastante puntual, ¿no es cierto?, que hace referencia, en el caso de una mezcla de aloxi con cletodin para control de cloris, a qué dosis va cada uno y cómo juega el pH del agua, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de estos productos. Bueno, hay una mezcla de... Hay una premezcla de esto que es que nosotros la hemos desarrollado también, que es una mezcla de aloxifos con cletodin, no sé si a eso se refiere, que es una mezcla de un producto que era de Arista y hoy es de UPL, que es el Celebrate. Nosotros lo probamos,
ya me voy a ver la dosis porque lo tuvimos sobre cloris, que sí funcionó bien. La dosis a la cual lo aplicamos fue la dosis de 600 y 800, ya funcionan muy bien con el agregado de aceite y aguas ácidas. No sé si era eso a lo que se refería, digamos, si es el producto, que es el Celebrate, que es una mezcla de aloxifob con cletodin. Y en otro caso, lo que se hace es hacer directamente las mezclas de los dos, pero más que para cloris, nosotros lo que lo hemos probado es para papoforum. En el caso de papoforum hicimos mezcla de aloxifob con cletodin, ambos a la dosis llena, es decir, lo que pusimos fueron 800 de cletodin más 250 de aloxifob, y con eso tuvimos muy buenos controles de papoforum. Pero en el caso de, no sé si esa era la pregunta que hacían, si era la mezcla de aloxifob con cletodin, que viene como una mezcla comercial que se llama Celebrate, las dosis de 600, 800 ya funcionaron bien. Y el pH que tiene que tener el agua normalmente es un pH de 5,5 a 6,5, ¿no? Con pH de 6 ya andamos bien, funciona bien. Bien, perfecto. Después hay otra que habla sobre los herbicidas residuales para el tratamiento de Borrelia. Sí, dentro de los productos residuales, en el caso de, si vamos a cultivo de soja, diclosulam funciona muy bien como preemergente de semillas de Borrelia. Flumexacin funciona muy bien. Lo que pasa es que diclosulam tiene más residualidad, mientras en el caso de Flumexacin, que es excelente. A mí me gusta mucho Flumexacin para la aplicación, sobre todo cuando yo hice una aplicación en barbecho, porque si Borrelia quisiese estar rebrotando, Flumexacin tiene un excelente manejo de Borrelia también como post-emergente, muy bueno sobre post-emergencia. Y entonces secaría lo que quiera estar rebrotando y el resto queda como residual. Y después las triacinas también son buenas, pero con muy baja residualidad. En este caso sería metribuzin para el destino soja. Y en el caso de maíz, no hemos probado a todo, pero en el caso de maíz, por ejemplo, el adengo funciona muy bien. El isoxafrutole controla semilla borrelia. Bien, perfecto. Acá va una pregunta más asociada a sorgo de Alepo. Dice que en campos con alta presión de sorgo de Alepo, ¿qué manejo químico y en qué momento recomendaría la aplicación para, digamos, limpiar el lote? En el sorgo de Alepo lo que tendríamos que hacer es, va a depender un poco el invierno que tengamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacerlo allá en Mosconi, donde tenemos pocas heladas, entonces seguramente puede llegar a vegetar todo el año, o si hemos tenido heladas, ¿no? Acá es muy importante, en el caso de sorgo de Alepo, considerar unos estudios que son muy viejos, que se trabajó mucho, la gente de la UBA, ¿no? El equipo de donde estaba Gersa, Satorre, y trabajaron mucho con sorgo de Alepo y donde veían la dinámica del rizoma de sorgo, ¿no? Es decir, que cuando hay una helada, cuando se destruye la parte foliar de la planta, en el invierno, es un organismo hasta llegar a la primavera, que cuando va a rebrotar ese rizoma para generar la nueva planta que va a estar viviendo a expensas perdón, ¿se ha cortado?
Recién se cortó un poquito, Marcelo, pero no te preocupes. Si querés apagar la cámara por las dudas para que eso no consuma ancho de banda. Sí, listo, perfecto. Entonces, lo que le decía es esa dinámica del rizoma, cuando rebrote la planta en la primavera es cuando menos cantidad de rizoma tiene. Entonces, en ese momento, cuando tiene 2, 3, 4 hojas, ese va a ser el momento ideal. En el caso de los trabajos que hicieron en aquella época, este grupo que les decía de Guedes a Torre, hablaban del momento oportuno como un manejo a partir de índices térmicos. Y había otro malezólogo que vaya a mi homenaje, que es Vitidieri, que él decía es más fácil ir y medir, ¿no? Entonces, cuando el sorgo de Alepo tiene 25 centímetros, entonces, si me dices el momento, sería ese. El momento es cuando tiene 25 centímetros. Cuando rebrotó y tiene 25 centímetros. Ahí el tamaño es mínimo. El tamaño es mínimo del rizoma y todos los fotosintatos que está produciendo la hoja lo está mandando para alimentar nuevamente ese rizoma. Y entonces ahí es donde tenemos que traslocar los productos. Los productos que podemos aplicar en este momento, que va a funcionar muy bien y que se traslocan por floema, serían o los graminicidas, cletodin o aloxifón, o también la imidazolinona. Imacetapir, es decir, el pivot, a dosis de 1 litro. Y en este caso, y habría que ver un poco hacia qué cultivo vamos y cuándo vamos a sembrar. Si bien esto... el uso de arsenal tiene y no tiene registro, porque hoy PIR lo podemos usar que viene en el on duty o que viene en el, se me borró el nombre, hay un producto de BAF que es una mezcla, ¿no es cierto?, de imazapir, maizatapir. Pero bueno, dosis de 200 centímetros cúbicos de imazapir también son muy eficientes en el control en este momento de sorgo de Alepo. Cuando ya nos aproximamos más a la siembra, tenemos tamaños mayores, el uso de MSMA. Si bien glifosato son resistentes al glifosato, hay muchos estudios, muchos ensayos que hizo Daniel Fada, mezclando MSMA con glifosato y vio que la eficacia era muy alta. ¿Sí? Pero siempre tendríamos que trabajar con muy poca biomasa. En este caso, cuando el sorgo Alepo estaba de un tamaño inapropiado para el control, lo que se hacía es pasar un rolo con cuchilla, un rolo faca, de manera de disminuir la biomasa, y en ese momento se hacía una aplicación de MSMA para el desecamiento del sorgo de Alepo. Bien, perfecto. Acá hay otra que habla más sobre los tipos de glifosato, ¿no es cierto? Mezclando atracina con glifosato, ¿en qué tipo de glifosato se encuentran mayores floculaciones? Bueno, dentro de las sales potásicas son las que más floculación producen, ¿sí? Todo lo que sea sal potásica produce una mayor floculación de la atracina. Y dentro de las atracinas, principalmente en las 50, ¿no? Es mucho más la precipitación en las 50 que lo que se ve en las 90. Bien, excelente. Aquí hay una pregunta que hace referencia a los coayudantes. Dice, ¿qué criterio hay que tener en cuenta al momento de elegir un coayudante para realizar correcciones de aguas duras y evitar evaporaciones? Bueno, la corrección del agua dura, lo que me va a dar mayor corrección son los secuestrantes de cationes. Dentro de los secuestrantes de cationes vamos a tener dos tipos de secuestrantes de cationes. El secuestrante de cationes que hace por una cuestión estequiométrica de cargas negativas, cargas positivas. Y entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, algunos secuestrantes de cationes que son a base de ETA, ¿no? Etilendiamino tetracetato. Es decir, que una molécula de ETA tiene 4 cargas negativas, me va a secuestrar dos calcios que tienen 2 positivas, ¿no es cierto? Esto es que lo secuestre y lo precipite, que es lo que vamos a encontrar como un sarro en el fondo del tanque o donde estemos realizando la corrección del agua dura.
Y después están los fosfonatos. En el caso de los fosfonatos no vamos a ver precipitados porque lo que hacen los fosfonatos es acomplejar los cationes bivalentes o trivalentes, si los tuviese el agua, dentro del caldo. Entonces no lo dejan libre como para que actúen sobre todos aquellos herbicidas que tienen una carga negativa, que son ácidos débiles como una carga negativa, como pueden ser algunos hormonales como las sales de 2,4-D, glifosato o algunos graminicidas, ¿no? Bien, excelente. Vamos por ahí ya cerrando, vamos con dos más, así ya también cumplimos en tiempo y no te demoramos más, Marcelo. Hay una pregunta que habla sobre el control de malva en floración. ¿Qué productos recomienda? Sobre malva, los mejores productos sobre malva, el mejor hormonal es el fluroxipir, ¿no? Primera marca comercial es Tarane y después, bueno, hay otras marcas comerciales, ¿no? Pero el fluroxipir es muy bueno sobre malváceas, ¿eh? Fluroxipir es muy bueno sobre malváceas, sobre cucurbitáceas, ¿no? Creo que las mezclas de glifosato con fluroxipir producen muy buen efecto de control y también la mezcla de glifosato, fluroxipir y 2,4-D. Eso es excelente para el control de malvas que tienen un tamaño elongado. Es muy importante el que tengan un buen bojado y además que tengan una buena penetración. Es decir, que hay que usar coadyuvantes que sean muy buenos penetrantes. Bien, excelente. Y vamos sobre la última, por ahí un poco más específico, yendo a si tenés experiencias en aplicaciones sobre cerrajas que ya estén elongadas. Bien, en el caso de cerraje elongada, el hormonal, vieron que es como que los hormonales controlan la cancha, ¿no? Pero cada uno tiene su nicho, ¿no? Controlando mejor alguna. En el caso de Sonchus, y al igual que en el caso de los cardos, cuando está muy elongada, el hormonal que mejor la controla es clopiralid, ¿no? Primera marca comercial, Lontrel. El clopiralid es muy bueno, nada más que el tiempo de carencia, acá vamos a tener que tener mucho cuidado con si vamos a una soja, ¿no? No debería pasar menos no deberíamos dejar pasar menos de 60 días y que tengamos al menos unos 200 milímetros ahí en ese tiempo para que no le haga efecto a una soja, ¿sí? Pero tanto sobre Sonchus como sobre Cloris, sobre Cardo, perdón, sobre Cardo, el mejor hormonal es el clopiralid. Bien, excelente. Bueno, Marcelo, creo que cumplimos en tiempo y forma la duración de 1 hora, inclusive con preguntas y todo. Hay muchas preguntas, viste, que siempre te quedan en el tintero. La charla obviamente se puede volver a revivir a partir de mañana a la tarde todas las veces que quieran. Y tanto Marcelo como nosotros de Spidaero siempre estamos abiertos a responder o a cualquier duda que puedan llegar a tener, no solamente ahora, porque por ahí muchas dudas surgen más adelante. Así que bueno, Marcelo, de parte mía, obviamente Spidaero, millón de gracias y muchas gracias de vuelta a Agrolajitas por haber participado en esta organización. No, soy un agradecido de tener esta oportunidad de comunicación y bueno, y nuevamente feliz día mañana a todos los colegas. Feliz día, gracias igualmente, Marcelo. Un gran abrazo. Abrazo, cuídense. Chau, chau. Chao, chao.